Arranco, ahí va. Bueno, la clase de hoy, como habíamos dicho, nos toca hablar de esquizofrenia. Esquizofrenia, bueno, yo les había dicho, ¿no? Que esta materia, la idea es que sea de alguna manera psicopatología, pero de los trastornos mentales más severos. Mi idea es que ustedes sepan diagnosticar bien trastornos mentales severos y que los sepan diferenciar de los que no son. Probablemente el trastorno mental más severo es la esquizofrenia. Entonces, para mí, viene inmediatamente después de estructura para arrancar de lleno con lo que creo es uno de los temas más nodales de la materia. Lo otro que sucede con la esquizofrenia es que es en lo que yo me especializo. Entonces, quizás le dedico más tiempo que otros trastornos mentales, porque aparte de ser, insisto, el más grave probablemente, también, nada, cuentan con mi especificidad. Entonces está bueno nada, para que podamos hablarlo lo más fluidamente posible. Lo primero para contarles, vamos a dividir las unidades para hablar de esquizofrenia en 3 o 4 unidades. Vamos a dar primero alguna generalidad. Vamos a hablar hoy de epidemiología, un poco de la esquizofrenia. Vamos a también a poder hablar de síntomas, para después poder hablar de diagnóstico, para poder después en otra unidad hablar de tratamiento y pronóstico, curso, tratamiento y pronóstico, y después poder volver a hablar de detección temprana, de cómo se podría detectar tempranamente la esquizofrenia. Entonces son como 4 unidades distintas dentro de todo el concepto. Veo que Hernán levantó la mano. Si querés preguntar algo, Hernán. Oh, sí, se te levantó la mano, porque sí. ¿No? Levantó la mano en Zoom, no en su mano. Bueno, ¿querés preguntar algo, Hernán? No. Bueno, no sé. Cualquier cosa, en vez de, si no, de levantar la mano, desmutéense y pregunten directo. Lo primero para hablar de la esquizofrenia es que se la considera una enfermedad del neurodesarrollo en la que participan factores genéticos, ambientales y psicosociales. En esta frase en realidad estamos diciendo todo, porque la esquizofrenia es la enfermedad que probablemente más hipótesis acerca de su origen tuvo en psicopatología. Desde Mir Krepelin en el 1800, que fue un psiquiatra ruso que habló de demencia precoz, porque lo que Mir Krepelin veía eran síntomas de demencia, como hoy hablamos del Alzheimer, pero en adolescentes. De ahí en adelante, bueno, es un término que lo acuña Bleuler, pero que implica etimológicamente, quiere decir mente dividida, pero de ahí en adelante, toda teoría psicológica buscó explicar el origen de la esquizofrenia. O sea, ¿por qué una persona puede tener esquizofrenia? ¿Por qué digo que en esta frase dijimos todo? Porque partir de considerarla una enfermedad del neurodesarrollo es marcar la posición en donde hoy estamos parados. Digo, el psicoanálisis tiene una explicación para la esquizofrenia y para su origen. La sistémica tiene una explicación para la esquizofrenia y para su origen. Cognitivismo menos, si se quiere, pero cada teoría da una explicación. Hablar de neurodesarrollo es la explicación que nosotros hoy adoptamos. Y de alguna manera es superadora y es, diría, reemplaza otras explicaciones del origen de la esquizofrenia. Y las teorías del neurodesarrollo de la esquizofrenia hablan de 3 variables importantes, que es lo genético, lo ambiental y lo psicosocial. Y esto también es importante porque nosotros en psicopatología siempre decimos que todo trastorno mental, su origen, es pluricausal.
¿Qué quiere decir que es pluricausal? Que interceden generalmente variables genéticas, ambientales y psicosociales. Realmente, pero creo que me sobran los dedos de una mano para contar la cantidad de trastornos mentales donde yo le puedo determinar una única causa o una causa principal. Digo, así rápidamente se me viene a la mente el trastorno de estrés postraumático, donde yo digo, bueno, una persona tiene estrés postraumático y como condición para tener el trastorno de estrés postraumático es haber vivido una situación traumática, de riesgo de vida para sí o para un otro significativo, real o fantaseada, ¿sí? Es quizás el único caso donde yo puedo decir, bueno, tuvo que haber pasado esto para que alguien desarrolle esto. Todo el resto de la psicopatología siempre va a ser pluricausal. Y no es un tema menor ese. Pónganle en ciencias exactas, como puede ser la ingeniería, tienen una frase que es, cuando decimos que algo es pluricausal, decimos que no sabemos por qué es. Y nosotros al revés, todo es pluricausal. Y todo es pluricausal porque realmente hoy la ciencia nos pone en un lugar donde no sabemos precisamente por qué suceden las cosas a nivel psicopatológico. Tenemos múltiples causas, pero no es que hay una precisión determinada. La teoría habla de que es una combinación, ¿sí?, de varios genes que actúan juntos a estos efectos durante el desarrollo del sistema nervioso. Nosotros vamos a hablar bastante de la teoría genética de la esquizofrenia, inmediatamente a continuación, y vamos a abordar mucho del tema de cómo es la teoría genética de la esquizofrenia. Probablemente hoy, dentro de todos los trastornos mentales, es la que más estudió la teoría genética. Y pese a eso, nos da una respuesta parcial, no nos da una respuesta total. Pero voy a ir avanzando un poco más. Si tienen dudas, se desmutean y preguntan directamente, ¿sí? Un momento. Les decía, la esquizofrenia es considerada como uno de los trastornos más graves y complejos en el ámbito de la psicopatología, esto ya se los dije, presenta una tendencia a evolucionar en forma crónica y comienza a ser visible en la adolescencia. Y acá también me voy a detener unos minutos para decirles. Al día de hoy, al 2020, no tenemos una cura para la esquizofrenia. No la hay. Hoy hay tratamientos, de hecho, bueno, vamos a hablar un montón de tratamientos, pero no tenemos una cura. Hoy lo consideramos una enfermedad crónica. Lo consideramos que hay personas que tienen esquizofrenia que pueden estar muy bien, o bastante bien, o mal, o muy mal, pero la realidad es que nunca van a estar curados. Nunca con los ojos del 2020. ¿Qué quiero decir con esto? Ya hace más de 10 o 15 años se están estudiando nanochips neuromoduladores para mejorar la parte química de la esquizofrenia con las vías dopaminérgicas. Quizás en 10 años más tenemos esta charla y yo les digo, bueno, hasta hace 10 años decíamos que era crónica, hoy se inyecta este nanochip y la esquizofrenia se curó, porque la persona no tiene nunca más síntomas. Hoy, con la psicofarmacología como la tenemos, no es real. Hoy es una enfermedad crónica. Ahora bien, no deja de ser interesante decir que hace 70 años no había ni siquiera psicofarmacología. O sea que hace 70 años no solo era una enfermedad crónica como lo es hoy, sino que no había nada para hacer. Cuando veamos tratamiento vamos a ver que el primer pilar siempre es la psicofarmacología. Entonces, digo, hace 70 años decíamos, bueno, una persona que tiene esquizofrenia, ya está, lo único que podemos hacer es aislarlo, tratar de que se lastime lo menos posible y que no lastime a nadie y se acabó. Sin embargo, hoy eso cambió por completo. Hoy hay un montón de tratamientos psicofarmacológicos, psicoeducativos y psicoterapéuticos que nos permiten tener otras herramientas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo. Sí. Con esto de que dice que se comienza a ser visible durante la adolescencia o la adultez temprana, he escuchado de casos de niños que
han tenido esquizofrenia. Es más, hay un video que lo había visto hace un par de años en YouTube de una niña con esquizofrenia que es como muy interesante porque es como que te muestran imágenes como copadas. Yo lo vi a ese video de la nenita, que le aparecen las voces semanales. Sí, está buenísimo. Sí, está es muy súper bueno. interesante. Me llamó mucho la atención y como que me quedó grabado, y ahora me decís que solamente es visible durante la adolescencia. No, comienza a ser visible. Hay algo que decir al respecto, y está muy atinente tu pregunta, Florencia. No vi el video, me gustaría verlo. Sí, está muy bueno. La realidad es que, a ver, es una enfermedad cuya cerca del 60% de los casos se manifiesta entre los 15 y los 25 años. No obstante, hay un 20% que se manifiesta antes de la adolescencia, antes de los 15 años. Existe la esquizofrenia infantil, por supuesto. De hecho, hay un hospital psiquiátrico infantil en Argentina, en Ciudad de Buenos Aires, que es el Hospital Tobar García, Carolina Tobar García, que tiene esquizofrenias infantiles, o sea, hay personas con esquizofrenia infantil. Pero dentro del mundo de las esquizofrenias son más raras, y se llaman esquizofrenias tempranas, porque lo esperable es que suceda en la adolescencia. Y también existe esquizofrenias más tardías. Yo tuve un solo paciente que tuvo un brote después de los 30 años, y debo haber tomado en contacto a esta altura, no sé con cuántos pacientes, no sé, 500, no sé. Y uno solo conocí con un brote tan tardío, y se llaman esquizofrenias tardías, particularmente. Porque realmente la enorme masa de personas que tienen esquizofrenia se manifiesta en la adolescencia, entre los 15 y los 25. Ya después de los 25 es raro. De hecho, después de los 40, el primer diagnóstico diferencial es con demencia muy temprana. O sea que realmente es prácticamente nulo. Pero sí hay esquizofrenias infantiles, sobre todo a los 7 años, pero bueno, es realmente muy, muy raro. Claro, pero son menos comunes. Muy poco frecuentes. Lo que vos nombrabas de que es después de los 45 era demencia temprana. ¿Cuál es la diferencia? O algo así. No, bueno, es una enfermedad completamente distinta, ¿no? Es una enfermedad completamente distinta a la demencia que la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo, tiene que ver con la evolución del sistema nervioso central de una persona, y la demencia específicamente es un trastorno degenerativo. Un trastorno degenerativo que afecta principalmente la conciencia, cosa que la esquizofrenia no es la principal afectación, y que suele tener trastornos de memoria, suele ser lo primero que se ve. Igual demencias lo vemos. Creo que las últimas 2 clases hablamos de demencias, ¿no? Es un trastorno neurológico la demencia. La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico. Las alucinaciones son distintas, los delirios, los trastornos de memoria, digo, es un cuadro sustancialmente distinto. Pero para Kraepelin en 1800, lo que él veía era una persona descompensada a los 60 o 70, porque también se dementizaban un poco antes, y lo veía un cuadro que le parecía similar a los 15 o 20, entonces decía, bueno, evidentemente es como una demencia muy precoz, ¿no? Pero la verdad es que eran esquizofrenias, ¿no? Después él lo describió mejor. ¿Hasta acá? Sí. Sí, yo tengo, porque con eso de la esquizofrenia infantil me acordé... Nasa, ¿te estoy dando clase a vos o a la gente que también te invade la... Ay, perdón. No pasa nada. Lo eché, ya se fue. Pero... Perdón. Preguntaba que, me acordaba que creo que en Evolutiva vimos que había como personalidades esquizoides, o no me acuerdo bien, pero había como una clasificación que se comportaban como esquizofrenia, pero que luego podían no ser o serlo. ¿Eso sería como una esquizofrenia que vos dijiste temprana? O no, eso que vos estás nombrando se llaman personalidades esquizotípicas, lo vamos a ver cuando veamos trastornos de la personalidad. Y si te fijas en el DSM-5, en el capítulo que habla de esquizofrenia, lo novedoso del DSM-5, a diferencia del DSM-4, es que pone al esquizotípico como una personalidad preesquizofrénica, que antes estaba solo en trastornos de personalidad. Pero lo vamos a ver eso específico cuando veamos trastornos de la personalidad. Pero sí, pero no es de lo que estamos hablando. O sea, de lo que estamos hablando eran de esquizofrenias infantiles, que realmente, insisto, son muy poco frecuentes, ¿no? Bien.
¿Alguien más? ¿Una preguntita más? Bien. De acuerdo a las estadísticas epidemiológicas, le sucede a 1 de cada 100 personas a nivel mundial. Y acá también, digo, con cada punto me voy a ir deteniendo un poco para ir hablando. ¿Ustedes han visto en la Facu el concepto de prevalencia o de incidencia? No, pero yo lo googleé porque si no, no entendía muy bien el tema del texto. Así que Ajá. ahí más o menos. Ahí lo habla. Ahí lo habla. Pero no lo vieron en ninguna materia, lo charlamos ahora si quieren. Prevalencia es la cantidad de personas que tienen una enfermedad en un momento determinado. Eso es prevalencia. Por ejemplo, si volvemos al tema recurrente del COVID-19, en Argentina debe haber hoy, no sé, cerca de 4.000 casos, vamos a decir, y supongo que somos un poco más de 40 millones de argentinos. La prevalencia hoy del COVID en Argentina, hoy, es del 0,1% de la población, ¿no? Digo, 4.000 es a 40 millones, el 0,1%. La realidad es que el COVID-19, el coronavirus, no es el problema que tiene, no es la prevalencia. Pero la esquizofrenia tiene una prevalencia del 1%. Lo que estamos diciendo es que 1 de cada 100 personas tiene esquizofrenia. Y acá tengo una pregunta para hacerles. ¿Conocen ustedes a alguien que tenga esquizofrenia? Si pueden desmutear los micrófonos, igual ahí estoy abriendo las cámaras de todos, pero no. Soledad dice que no. Nazarena dice que no. Florencia no. Yo digo que sí. Sí. Florencia López dice que sí. Bien. Hernán. No. Yo lo que sí, de chica me acompañaba a mi mamá al registro civil, mi mamá es abogada, y había un señor que atendía ahí que sí tenía esquizofrenia, y me acuerdo tenía 8 años más o menos, y que el señor hablaba solo. Y mi mamá me dijo, este señor tiene diagnosticado esquizofrenia, pero está todo bien, y me llamó la atención, me acuerdo que me llamó la atención porque era chica. Claro, pero no es que reconoces. No de primera, no. Claro, alguien que conozca, sino que una vez viste a alguien, decís. Bien. ¿El resto? En mi caso no, pero yo aprendí la esquizofrenia cuando vi la película Una mente brillante, ¿puede ser? Uh-huh. Pero no conoces a nadie, Soledad. Yo tenía un conocido. No, pero ahí fue como que apareció la temática, digamos. Si no, no sabía ni que existía. Bien, genial, bien. ¿Lucía? ¿Estabas hablando vos? No. No sé. Sí, sí. Sí. Sí, yo tengo a mi tía y tengo un compañero que iba a la escuela. Bien. Es interesante, ¿no? Porque, ¿y conocen a alguien que tiene diabetes? Sí. Sí, ¿no? La mayoría conocemos a alguien que tiene diabetes. Interesante, porque la prevalencia de la diabetes con la esquizofrenia es la misma. Nada tiene que ver la diabetes con la esquizofrenia, ¿no? Son 2 enfermedades completamente distintas, una es metabólica y la otra psicopatológica. Pero qué raro, ¿no? Que es una enfermedad que le pasa a 1 de cada 100 personas y todos conocemos a alguien con diabetes, y es una enfermedad que le pasa a 1 de cada 100 personas como es la esquizofrenia y nadie conoce a nadie. ¿Por qué piensan que es eso? Porque no se sabe tanto. Porque los conozco yo a todos, entonces no hace falta que ustedes los conozcan, no es esa la respuesta. No es que se podía no sé si era un 60%, ya estoy mareada con los porcentajes, que podía mantener una vida normal, sin que quizás haya algún episodio. No son esos los porcentajes, ni sería exactamente esa la respuesta, porque en algún momento tuvo que haber tenido un episodio que le generó el diagnóstico de alguna manera, ¿no?
Hay algunos que pueden tener una vida normal, pero el porcentaje es bastante menor, cerca del 20%. Pero todos los que tienen esquizofrenia saben que son esquizofrénicos o puede ser que no. Sí, lo saben. Lo Ah. saben o saben que algún trastorno mental tienen. Digo, es un tema de en tratamiento, trabajar la conciencia de situación. ¿Se acuerdan cuando veíamos en estructura? Sí. Hablábamos de conciencia de situación y de criterio de realidad, ¿no? Yo conviví durante muchos años con mi vecino que era esquizofrénico. Viví como, no sé, ponerle como unos 5 o 6 años con esta persona, en la que tenía como momentos en los que no estaba conectado con la realidad y se creía de que era cantante de tango. Entonces abría todas las ventanas y se ponía a dar como todo un recital. Y después cuando venía la madre y le daba la medicación, él como que volvía a conectarse con la realidad y se daba cuenta de que realmente no era un cantante de tango. ¿Cantaba bien al menos? No. No, qué pena. Podría haber sido. No cantaba bien. Fue una tortura vivir con esa persona, pero bueno, como que lo entendía y ya me había acostumbrado a que a tal hora él salía a cantar y tenía como su... Bien, pero fíjense que lo que estamos hablando es, empezamos a escarbar un poco y aparece algún caso, pero todavía no entiendo por qué casi no conocemos gente con esquizofrenia. Manuela, ibas a decir algo. Perdón. ¿No? Perdón, Nasa, Yo no entonces. soy Manuela. No, Perdón. no. No, la vi a Manuela. No, yo decía que capaz porque no se sabe, tipo, si no capaz te dedicas a esto, cuando tenés algún conocido porque lo conoces, que tenga esquizofrenia, no sabes bien los síntomas o cómo una persona que tiene esquizofrenia se comporta. Entonces, por ejemplo, capaz yo conocí a alguien que tenía un trastorno mental, pero nunca supe que tuvo. O sea, porque yo nunca supe bien los síntomas de cada cosa, entonces capaz como hay tanta desinformación y también se trata de ocultar de alguna manera, ocultar es otro tema, ¿no? Digo, sí, ¿alguno de ustedes vive en el barrio Belgrano, por ejemplo? ¿O conoce el barrio Belgrano en Ciudad de Buenos Aires? Digo, Belgrano tiene en ciertas manzanas una densidad poblacional de 7.000 personas. En la misma manzana viven 7.000 personas. Probablemente algunos de ustedes en sus casas, en sus edificios, digo, si tiene un edificio de 12 pisos que tiene 4 unidades por piso, ya tienen 48 unidades, con que vivan 2 por piso, 2 por unidad, ya son 100 personas. O sea que cada uno probablemente en su edificio tendría al menos una persona con esquizofrenia. Y sin embargo, no los registra, no los conoce. ¿Por qué? Yo creo que Quizás, la respuesta... Sí. No, que quizás es una cuestión histórica, cultural, de qué se hacía con la persona que tiene esquizofrenia. O sea, me acuerdo porque yo estoy viendo una serie que se llama Technique, no sé si alguien la conoce, pero la recomiendo porque es buenísima, que es la medicina de 1900, y realmente muchos avances que hay, y se ve mucho cosas psicopatológicas, y es terrible lo que se decía a la gente, y que presentaba no había otra algo... cosa. ¿Cómo? Que tampoco había otra cosa. Digo, en el 1900 se hacían cosas terribles, pero digo que... Pero supongo que eso se arrastra, o sea, uno está acostumbrado a... O sea, se imagina un psiquiátrico y te viene a la mente alguien así, de blanco, entonces quizás es algo que se arrastra histórica y culturalmente de qué pasa con las personas que tienen esquizofrenia, locura, demencia, no sé. Pero además, eso que vos decís que es tipo, haces tipo que están así, eso significa que lo estaban como teniendo porque es peligroso. Yo creo que tiene también que ver con eso, que hay un estigma de como es peligroso. Entonces por eso si no, no lo ponían así, iba caminando. Nombraron... Como un estigma en general sobre trastornos mentales que entonces tratan de ocultarlos. Exactamente. No sé. Nombraron las 3 cosas más importantes. Soledad fue la primera cuando habló de desinformación, ¿no? Que hasta que ella no vio Una mente brillante, como que la gente no sabía ni que existía. Digo, de diabetes todos sabemos que existe, pero de esquizofrenia parece que nadie sabe que existe, por más que le pasa a un montón de gente. Y acá acaban de nombrar los 2 otros puntos más importantes. El primero es el estigma. Un estigma social que carga la esquizofrenia,
que viene arrastrado, como también dice Florencia, de la cuestión histórico-cultural. Digo, si miramos el mapa de la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur de la ciudad había una cárcel, que era la cárcel de Caseros, que ahora por suerte ya no existe más en Ciudad de Buenos Aires, salvo cuando fue el set de filmación del Marginal, pero no es una cárcel activa, y hospitales psiquiátricos, el Moyano y el Borda, que fueron creados en la misma época. Locos y presos se los ponía en la misma zona de la ciudad, se los aislaba, no se hacía otra cosa. Entonces hay algo histórico-cultural de eso, indiscutidamente, pero sobre todo, con esto que decía Sofía, tiene que ver con este estigma del miedo, ¿sí? Del miedo de creer que son violentos, de la locura, es como, hay toda una cuestión de estigma que por otro lado, y por eso siempre lo traigo a esta altura de la materia, porque claramente estoy embanderado en luchar contra el estigma de las enfermedades mentales, hace muchos años. La realidad es que gran parte del estigma lo carga la comunidad profesional, por el desconocimiento, gente que estudia hace 30, 40 o 50 años, y que no tiene ni idea cómo son hoy los tratamientos de personas con esquizofrenia, ni cómo están hoy, y dicen, no, claro, no, si tiene esquizofrenia, escucha voces, no hay nada para hacer. No, es mentira, hay un montón para hacer. Entonces, por eso lo traigo a esta altura, porque estoy claramente decidido a formar profesionales distintos en ese punto, pero a nivel social, la realidad es que carga con un estigma social de esto, de son violentos. Una asociación de familiares de personas con esquizofrenia hizo en el 2011 un estudio de un año de medios gráficos, o sea, diarios y revistas, de en qué contexto usaban la palabra esquizofrenia. Si lo usaban, nada, cada vez que aparecía la palabra esquizofrenia, ¿en qué contexto estaba? Si era en un contexto de salud mental, o 82% de las veces era en un contexto peyorativo. Tenemos una economía que parece esquizofrénica. Este diputado piensa de tal manera porque piensa como un esquizofrénico, como un insulto. ¿Me siguen hasta acá? Y realmente todos conocemos personas con esquizofrenia. El problema es que se oculta porque cargan con un estigma. Y si me preguntan, lo más grave que tiene la esquizofrenia no son las voces, es el estigma social. Por supuesto las voces hay que tratarlas, pero el estigma que carga es lo más grave, porque es imposible que una enfermedad que le pasa a una de cada 100 personas, solamente quien tiene un tío o una tía, quien tuvo un vecino o lo conozca. Es imposible, o en el registro civil, el que atendía cuando Sofía acompañaba a su mamá a los 8 años. No, es mentira, todos conocen mucha más gente. Gente que por ahí está aislada, gente que no sale a la calle, gente que no lo dice. Digo, 1% implicaría que muchos de nosotros deberíamos tener quizás algún familiar cercano o lejano con esquizofrenia. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, la respuesta... Sí, y justo... Perdón. Sí. Avance. No, que en la película, que justo lo que estaban diciendo, cómo se plantea, bueno, es una película que se hace en una época donde esto que hablaban recién bueno, se hacían muchos experimentos en, o sea, electroshock y todo ese tipo de cosas. O sea, obviamente uno sabe que evolucionó, pero si vos te quedás con eso, y por ahí no tenés como un poco de idea, pensás que las personas las siguen encerrando, les tiran agua para calmarlos, o sea, lamentablemente todavía muchas veces sigue pasando. Pero esa es otra discusión que podemos tener en algún momento. Claro, pero uno cree que es eso, viste, que te quedás con esa imagen nada más, y por ahí hay otros tratamientos que son buenísimos y no tenés idea. Y que el resultado de los pacientes es completamente diferente. Pero entonces, cuando pensamos en que la esquizofrenia le pasa a una de cada 100 personas, empecemos a pensar que un montón de gente tiene esquizofrenia, solamente que nosotros no lo sabíamos, ¿sí? ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros para que esa gente pueda sentirse con la libertad de que si quiere contarlo, lo cuente, si no quiere contarlo, no lo cuente, pero que puede estar mucho más integrada en nuestra sociedad?
La Organización Mundial de la Salud, les quise poner alguna definición de la OMS, que ahora está tan en boga por esto del COVID. La OMS particularmente lo caracteriza como una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje y la conciencia de sí mismos, y la conducta en general. La realidad es que la OMS caracteriza la esquizofrenia como, a nivel mundial, el principal gasto en salud pública. ¿Por qué digo esto? Porque es una enfermedad que también es una enfermedad cara, es una enfermedad que requiere tratamientos que son económicamente costosos y que afectan profundamente la salud pública, con lo cual, cuantos mejores tratamientos tengamos, también va a ser beneficioso para la salud pública. Pero miren si será una enfermedad altamente prevalente, que es el principal gasto en salud pública que había hasta ahora, ¿no? Ahora con el COVID, debe ser el COVID indiscutidamente. El otro concepto que no les dije, me acabo de acordar, les hablé de prevalencia, es el de incidencia. Incidencia es la cantidad de casos en aumento o en disminución de una enfermedad en un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Así como antes hablábamos de la prevalencia del COVID en Argentina, el problema con el COVID no es la prevalencia. Digo, porque a nivel mundial, que hubo 1 millón de casos versus 6.000 millones de personas que somos, la prevalencia también es baja. El problema con el COVID, aparte de la letalidad, que es el primer problema, es la incidencia, es la multiplicidad de casos. Este famoso estamos achatando la curva, epidemiológicamente lo que están haciendo es regular la incidencia. ¿Por qué hablamos de esto en esquizofrenia? Porque no hay incidencia en la esquizofrenia. Se cree, se sabe, que hay un 1% de personas con esquizofrenia en Argentina, como en la mayoría de los países, como en la mayoría de las ciudades, como en la mayoría de los lugares, y no hubo periodo en la historia donde hubo más casos de esquizofrenia o menos. Siempre es el 1%. Decimos que la esquizofrenia tiene una prevalencia estable del 1% y que no tiene incidencia, que no hay aumento o disminución. ¿Me siguen hasta acá? Y esto es importante porque en salud mental o en psicopatología hay otras enfermedades que sí tienen incidencia. Hoy más temprano hablábamos del estrés, de la depresión, de la ansiedad. La ansiedad y la depresión son patologías con incidencia variable. Digo, hay situaciones sociales que hacen que haya más casos de ansiedad o más casos de depresión. No hay incidencias sociales que hagan que haya más casos de esquizofrenia o menos. ¿Me siguen hasta acá? Siempre es el 1%. Bien. Perdón, una pregunta. Sí, Nata. Capaz es medio tonta, pero por lo que entendí, que no sé si lo entendí bien del texto, es que como que cuesta decir que es esquizofrenia y primero pasan por un montón de otras cosas. ¿Y cómo si es una enfermedad tan común no hay algo preciso que diga, bueno, tenés esto? Tipo, al ser tan común no sé si se entiende. Capaz es medio tonta, en serio. No, no es tonta la pregunta, es buenísima en realidad. La mayoría de las personas con esquizofrenia y sus familias pasan entre 6 meses y 2 años hasta que alguien les da el diagnóstico. Mi trabajo hoy con ustedes y en estas clases que vamos a hablar de esquizofrenia es poder de alguna manera hablar entre lo que dicen los libros del diagnóstico, o sea, cuáles son los síntomas, versus cómo uno ve a los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes muchas veces no cuentan, no muestran, no demuestran los síntomas que tienen. ¿Por qué? Porque son egosintónicos. Esto lo vimos hace 1 o 2 clases. Si uno no los explora, no los encuentra. Digo, me pasó el otro día con un paciente que se quedaba así mirando para arriba y le dije, ¿estás escuchando voces? No, son como pensamientos, pero esos pensamientos, ¿los escuchás casi como si te hablaran? Sí. Él no me estaba contando que estaba escuchando voces, lo vi yo desde afuera. Me siguen hasta acá, pero las estaba escuchando. Eso hace que muchas veces la primera persona que le dice a alguien que tiene esquizofrenia, le lleva un tiempo el diagnóstico. A veces es muy fácil, digo, si el paciente tiene alucinaciones y delirios, lo diagnostica la vecina, Florencia, cuando lo ve salir a cantar tango.
pero no todos los pacientes en un inicio tienen alucinaciones y delirios. Entonces, muchas veces el primer diagnóstico es muy complicado, lleva tiempo. Y lo otro que pasa, Nazarena, que es interesante, es que como antes no había tratamientos, profesionales que no se han actualizado no quieren dar el diagnóstico porque piensan que están dando una sentencia de muerte, porque no saben que hay un montón de tratamientos hoy para la esquizofrenia. Entonces buscan dar diagnósticos presuntivos para no decir que alguien tiene esquizofrenia. A ver, la prevalencia es una unidad epidemiológica. Implica cuántos casos hay de cualquier enfermedad en un espacio específico, digo, en un sitio específico, en un momento determinado. La explicación de por qué hay un caso o no es la etiología, es el origen, es por qué, ¿sí? Que en el caso de esquizofrenia ya hablamos de que la prevalencia es estable, hay un 1% en promedio en todo el planeta. Con otras patologías no es así, ¿sí? Pero la prevalencia no explica la etiología. ¿Me seguís lo que te digo? O sea, la prevalencia es la cantidad de casos, es cómo yo mido cuántos casos hay por población general. Pero la explicación de por qué hay más o menos tiene que ver con la etiología. ¿Fui claro? Bueno. ¿Sí o no? Sí. Sí, no, fuiste claro, pero mi pregunta es por qué hay países que tienen, viste que hay unas tablas de prevalencia, ¿por qué hay países que tienen, qué tiene que, o sea, qué influye, lo genético, lo ambiental? Porque se supone que, ¿se entiende mi pregunta? Sí. En prevalencia de esquizofrenia hablamos en promedio. Hay solamente... Por ahí tiene otro nombre lo que estoy diciendo, pero hay algo como que está afectando a países que en otros no. Entonces, no sé si es lo ambiental que cambia o lo socio... No, por ejemplo, en el caso de esquizofrenia, hay una zona de Suecia que durante muchos años se pensó que la falta de luz, porque tiene mayor prevalencia, ¿sí? Se calcula que tiene una prevalencia de cerca del 5%. Que es un montón. Digo, imagínate, de 100 personas, 5 tienen esquizofrenia, es un montón. Se pensó que era la falta de luz. Entonces se armó lo que se llamó hipótesis lumínica, ¿no? Decir, bueno, falta de luz, el tema de los inviernos más largos, digo, un poco con la hipótesis biológica. Y volviendo al histórico cultural que nombraba Florencia antes, lo que se descubrió es que así como a los pacientes psiquiátricos en Buenos Aires se los aislaba en la zona sur, en Europa, durante más de 500 años, a los pacientes psiquiátricos se los mandaba a ese pueblo en Suecia. Entonces, ¿qué pasó? Muchos no llegaban, muchos se morían, y muchos quedaban aislados ahí. Y los que quedaban aislados ahí se reproducían entre sí, y al reproducirse entre sí hicieron aumentar la variable genética, porque estaban aislados. ¿Se entiende? Me parece que a eso apuntaba tu pregunta. Pero específicamente en esquizofrenia, no se considera, ahora vamos a hablar específicamente de la genética, pero no se considera que haya una incidencia que modifique la prevalencia. Ninguna, ¿sí? Porque en promedio entre el 0,8 y el 1,2% es en todo el planeta, ¿sí? Sí, Hernán, perdón. Acá tenemos el caso de Open Door. Bueno, Open Door hoy, o sea, la Colonia Cabret, es un hospital psiquiátrico, pero históricamente no sé cómo era. Si era un campo donde era puertas abiertas, era medio... No, bueno, pero Open Door, la Colonia Cabret o Open Door es un hospital psiquiátrico de puertas abiertas, pero no es una zona de reclusión. Digo, es específicamente un hospital, ¿sí? Por momentos funcionó mejor y por momentos no tanto, pero es un hospital, ¿no? Bien, avanzo un poco más. Vuelvo a compartirles la pantalla de donde estábamos. Y para terminar de responder lo que decían antes, que me quedó ahí medio colgado, eso, la verdad es que muchas familias cuentan que pasaron mucho tiempo hasta poder lograr un diagnóstico de esquizofrenia. Vuelvo a decir, a veces es complejo ese primer diagnóstico, no voy a negarlo, pero a veces es de profesionales que no están bien formados en este tema.
porque es un tema complejo, es un tema difícil, es un tema frustrante muchas veces, y eso hace que a veces no den el diagnóstico. Entonces, lo que dice Vallejo Ruilova es recolecta de alguna manera la información que dan las familias, y es que han pasado meses o años sin diagnóstico. Y muchas veces es porque no supieron los psiquiatras o los psicólogos evaluar bien los síntomas, o muchas veces es porque no lo quisieron dar. Pero esto lo voy a retomar cuando veamos diagnóstico, porque tengo varias cosas para decir al respecto, pero bueno, no me quiero adelantar tanto, ¿sí? Hay cosas que son similares al COVID, en el sentido de que a veces cuando no, faltan test, a veces hay una estadística que puede ser engañosa por el simple hecho de que no hay los test suficientes, no hay suficientes pruebas. Sí, igual, sí, justo esquizofrenia, digo, es esto, ¿no? Como es el 1%, Obvio, digo, salvando la es distancia, esperable. sí. Claro, es esperable. Bien. Habíamos hablado de que había 3 causas, ¿no? Una causa genética, una causa perinatal, que tiene que ver con el embarazo y el parto, y una causa psicosocial o ambiental, ¿sí? Que tiene que ver con la infancia y la adolescencia. Si vamos a la causa genética, hablamos de que el 1% de la población, pueden ver ahí en el Power que a la izquierda pusimos el 1% de la población general tiene esquizofrenia, ¿no? Con lo cual podríamos transformar esta variable de ese 1% de prevalencia en una variable de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 100 nacimientos tiene el riesgo, o sea, 1 de cada 100 nacimientos va a tener esquizofrenia, con lo cual de los 100 nacimientos, todos tuvieron una de 100 posibilidades de ser la persona que tiene esquizofrenia. ¿Me siguen hasta acá? O sea, podríamos invertir la variable y decir que no solo es la prevalencia, sino es el riesgo de la población en general de tener esquizofrenia, ¿no? Todos tenemos un riesgo de un 1%. Este estudio, que es de Gottman y Shields del año 2000, que fue replicado en el 2010, muestra cómo ese riesgo va aumentando. Lo que él hizo fue hacer entrevistas a personas con esquizofrenia y a sus familiares y ver cuántos familiares de tercer grado, de segundo grado, de primer grado tienen o tuvieron con esquizofrenia, tanto en familias biológicas como en familias adoptantes o adoptivas, donde fue a buscar a las familias biológicas, porque lo que Gottman quería medir no era ambiente, era genética. Entonces, en personas que fueron adoptadas y tienen esquizofrenia, él tuvo que ir a ver a sus familias biológicas, ¿se entiende? Porque lo que él quiere ver es genética, no ambiente. Un estudio muy largo, como de 15.000 casos, difícilmente replicable porque, bueno, implicó muchas entrevistas y mucho tiempo. Pero bueno, él lo pudo hacer 2 veces, y lo que él vio es que familiares de tercer grado, léase abuelos, si yo tengo un abuelo con esquizofrenia, el riesgo de que yo tenga esquizofrenia es del 2%. Algunos podrían decir, bueno, duplica el riesgo. Sí, del 1% lo pasa al 2%. Pero no obstante, la variable genética, o sea, tener un abuelo con esquizofrenia, eleva muy poco el riesgo, del 1% al 2%. Familiares de segundo grado, tíos o primos, eleva el riesgo al 4%. ¿Qué quiero decir? Que tener un tío con esquizofrenia o tener un primo con esquizofrenia eleva el riesgo al 4%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 personas que tuvieron un tío con esquizofrenia, 4 tuvieron esquizofrenia. ¿Me siguen hasta acá? Se fue elevando el riesgo. Si vamos a padres, y esto es lo más interesante para mí, porque tener un padre con esquizofrenia, ¿sí? Madre o padre, eleva el riesgo al 6%. Y esto es muy importante, porque durante mucho tiempo se pensó, por eso para mí es muy interesante, que no, mejor que no tengan hijos, mirá si el hijo tiene... Bueno, a ver, eleva el riesgo al 6%, tampoco es que un padre con esquizofrenia sí o sí va a tener un hijo con esquizofrenia, ¿sí? Solamente eleva el riesgo hacia ese 6%. Tener un hermano con esquizofrenia lo eleva al 9%. ¿Por qué? Porque prácticamente comparte, o en gran parte comparte mi carga genética. No obstante, tener un hijo lo eleva a un 13%. ¿Por qué?
Porque implica, si yo entiendo que para que una persona tenga esquizofrenia tiene que tener cierta carga genética determinada, si yo tengo un hijo con esquizofrenia, quiere decir que esa carga genética probablemente yo la tenga, solo que no la manifesté. Fue recesiva, no se vio, pero sin embargo la tengo. Por eso mi riesgo como padre, si tengo un hijo con esquizofrenia, de tener esquizofrenia es más alto que de tener un hermano con esquizofrenia. Gemelos disigóticos es lo que vulgarmente le decimos mellizos, ¿sí? Son dos gametas por separado, ¿sí? Dos óvulos, dos espermatozoides que fueron gestados en el mismo momento y en el mismo periodo gestacional. O sea, el embarazo fue de mellizos. El riesgo es del 16%. Si un mellizo o un gemelo disigótico tiene esquizofrenia, las posibilidades de que el otro la tenga es apenas más alta que la de, es más alta que la de hermanos, es apenas más alta que la de hijos, pero nada, es el 16%, ¿sí? O sea, tener un mellizo, con esquizofrenia, un gemelo disigótico es el término correcto, eleva ese riesgo hacia un 16%. No obstante, gemelos homocigóticos univitelinos. ¿Qué quiere decir esto? Gemelos iguales. Mismo espermatozoide, mismo óvulo. Comienza la reproducción celular, la mórula se divide en dos y genera dos seres humanos distintos. Pero la carga genética es 100% igual. Genéticamente son idénticos. Fueron criados fueron gestados, en el mismo espacio gestacional, en la misma panza, en la misma bolsa, en el mismo saco embrionario, alimentados generalmente por la misma placenta, y es el límite del concepto de la causa genética en esquizofrenia, que uno de los dos gemelos tenga esquizofrenia, el riesgo que el otro lo tenga es del 48%. ¿Qué quiere decir esto? Si fuera una enfermedad 100% genética, si uno lo tiene, el riesgo de que el otro lo tenga es el 100%. Ejemplo, una enfermedad cromosómica como es el síndrome de Down, que es una trisomía del par 21, si uno de los gemelos homocigóticos tiene síndrome de Down, no hay ninguna chance que el otro no lo tenga, ni una. ¿Por qué? Porque está afectado un cromosoma. No obstante, que haya casi un 50% de posibilidades, si uno de los gemelos tiene esquizofrenia, que el otro la tenga, esto quiere decir, Gottman analizó 100 pares de gemelos, donde uno tenía esquizofrenia, 48 el otro gemelo tuvieron esquizofrenia. ¿Me siguen hasta acá? 48 de los otros 100, hay 52 que no manifestaron enfermedad. Eso nos muestra que la genética tiene una incidencia alta en la generación de la esquizofrenia, pero no es completa. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Por eso hablamos de pluricausalidad. La esquizofrenia tiene una fuerte impronta genética. Me acuerdo en el año 2003, creo que era 2005, Salmo Raskin fue un psiquiatra biologicista que se dedicó al proyecto Genoma Humano para el Cono Sur, para toda Sudamérica. Y con él hablábamos de la genética de la esquizofrenia. Son muchos los genes que hacen la transmisibilidad de la esquizofrenia. Entonces él decía, para el proyecto Genoma Humano, la esquizofrenia fue un fracaso, porque son tantos los genes que es muy difícil aislar y decir, bueno, si tiene este gen, es mucho más riesgoso que tenga esquizofrenia que si no lo tiene. Porque son tantos, es tan inespecífico que realmente se encarga de la transmisión muchos genes. Hoy ya se sabe cuántos son, no me acuerdo ahora exacto el número, son 45 pares de genes. Digo, es un número que puede tener unos sí y otros no, y pese a eso generar la transmisión de la esquizofrenia. No obstante, hay una transmisión genética, este estudio lo muestra con claridad, ¿sí? No es lo mismo
tener un padre con esquizofrenia que no tenerlo para el riesgo de yo tener esquizofrenia siendo hijo, como no es lo mismo siendo yo padre tener un hijo con esquizofrenia el riesgo que yo lo tenga. No obstante, no es la única causa, porque si no, en gemelos homocigóticos univitelinos sería del 100%. ¿Fui claro? ¿Sí? ¿Fui claro? ¿Quieren preguntar algo con esto? ¿No? ¿Estamos bien? Bien, avanzo un poco más. Causa perinatal. La causa perinatal son estudios que específicamente estudiaron embarazo y parto y que mostraron específicamente estos estudios el segundo trimestre de gestación. ¿Por qué el segundo trimestre de gestación piensan ustedes que podría incidir en la generación de un trastorno mental como es la esquizofrenia? Los escucho. En el texto decía que era porque en ese momento migraban, digamos, como terminaba de desarrollar las conexiones entre el prefrontal y, no me acuerdo qué, no me lo puedo ver porque tengo en gigante y no puedo ver. ¿Subcortical era no? Sí, algo así. ¿Cómo es la embriología humana? ¿Se acuerdan que hay 3 capas embriológicas? Sí, el endometrio, ¿eso? No, endometrio es uterino, estamos hablando de otra cosa. El ectodermo, endodermo y mesodermo. Eso. Sí, eso queríamos decir. Bien, eso queríamos decir muy bien. Ectodermo, mesodermo y endodermo son 3 capas embriológicas del origen de la vida humana. Claro, Sí, se van formando como la parte que pertenece más al sistema digestivo, más al sistema que pertenece más a la cabeza, otro que, bueno, así, ¿no? Exacto. Del ectodermo se genera en el segundo trimestre la migración neuronal del tronco de la base hacia la corteza cerebral y al área prefrontal, que creo que es lo que querías decir vos, Sofía. En ese segundo trimestre, las células ectodermales conforman sistema nervioso central y piel. Nombro piel por unas investigaciones que fuimos haciendo, inclusive acá en KS, de huella dactilar y esquizofrenia, pero lo vamos a hablar cuando veamos detección temprana. Pero lo que me interesa para este punto es que en ese momento, en ese segundo trimestre de gestación, se está produciendo toda esa migración neuronal que va a formar la corteza cerebral. Alteraciones o estrés biológico que puedan afectar al feto en ese momento, va a producir, o puede llegar a producir, alteraciones funcionales que después van a dar como resultante ciertas patologías psiquiátricas. Y que este tema no es menor, porque yo les propongo que lo pensemos de la siguiente manera. Una carga genética determinada para esquizofrenia, de la cual no sabemos cuánto tenemos, pero la tenemos. Digo, de mínima el 1% todos lo tenemos, pero quizás tenemos más que eso aún. Y un estresógeno en ese segundo trimestre que va a hacer que aumente el riesgo genético que ya existía. Ese segundo trimestre es un periodo de ventana que luego el sistema nervioso queda sellado, no se modifica más, como no se modifican las huellas dactilares tampoco. Hay muchos estudios que muestran, hay uno que habla de la hipótesis virológica de la esquizofrenia, que habla hasta del virus de la influenza, justo en este momento, el virus de la gripe. El virus de la gripe ha mostrado tener incidencia en la generación de la esquizofrenia. ¿Gripe cuándo? En ese segundo trimestre. No antes, no después. Digo, si la madre gestante tiene un virus de influenza en el primer trimestre, no pasaría nada. Y si lo tiene en el tercero, tampoco. Si lo tiene en el segundo, lo que sí pasa, que eso sí ya está demostrado, y que fue empírico porque se veía que chicos nacidos en el hemisferio norte, en los meses de mayo a julio, o sea, en verano, había más tasa de incidencia de esquizofrenia. Entonces empezó a buscar por qué y se descubrió que el invierno
lo habían pasado en el segundo trimestre. ¿Y qué sucede en invierno? Hay más gripe. Entonces ahí fue donde se estudió la variable de la influenza. Lo que sí pasa es que eso hace que aumente el riesgo. ¿Me siguen hasta acá? No quiere decir que porque una madre gestante tuvo en el segundo trimestre influenza, su hijo va a tener esquizofrenia. De ninguna manera quiere decir eso. No es determinista, pero sí aumenta el riesgo. ¿Me siguen hasta acá? Y es importante que lo hablemos en estos términos. Va a aumentar el riesgo. Lo mismo con la viruela, lo mismo con la rubiola, y con el parto se hicieron estudios con el uso de forceps, por ejemplo, o con hipertensión arterial de la madre, o sea, preeclampsia, que aumentan el riesgo de una persona, de que ese feto, que luego va a ser un ser humano, tenga esquizofrenia. Y acá voy a avanzar, pero en realidad para volver a hacer un parate. Y es el siguiente. Perdón. Sí, señora. ¿Te puedo asuntar? Sí, claro. ¿Se está investigando o se investigó alguna vez, o por algún motivo no, la posibilidad de saber si uno tiene esquizofrenia o no por algún estudio que no sea, o sea, que no sea a partir de una terapia y, o sea, ya que tiene que ver con algo genético, por algún estudio de esa índole, no sé cómo se dice, genético? Sí, Florencia, se investigó. Lo que hablaba antes de Salmo Raskin era por esto, porque todo el proyecto Genoma Humano lo que buscó, y lo que busca, porque sigue avanzando todo el tiempo, es encontrar los genes de transmisibilidad de una enfermedad determinada. Entonces se busca justamente ver si una persona tiene más riesgo elevado a nivel genético o no de tener una enfermedad determinada. Con esquizofrenia son tantos los genes implicados que es imposible determinar el riesgo de esa manera. Entonces no es que se pueda hacer un estudio como se hace ahora intrauterinamente, que se hace el mapeo genético de los fetos para ver qué enfermedades. De las 40 enfermedades que se estudian, ninguna es esquizofrenia. ¿Por qué? Porque hasta hoy son demasiados los genes que están implicados. Entonces hoy no hay un estudio que muestre decir, bueno, si tenés esto genéticamente, tenés más riesgo. No obstante, la última clase de esquizofrenia, que va a ser probablemente no la otra, sino la otra, vamos a hablar de detección temprana, y vamos a hablar de un estudio que hizo un argentino, en el cual, bueno, tuve participación en una parte, donde mostró indicadores bastante acertados en la infancia, que dándose ciertas circunstancias predicen en más de un 90% si una persona puede tener esquizofrenia en la adolescencia. Pero también de un 10% de falsos positivos. Quiero decir, hubo 90 de ese estudio, hubo un número de personas que dijeron, bueno, si le pasa esto, probablemente va a tener esquizofrenia, y el 90% lo tuvo, pero se creyó que el 100 iba a tener, y hubo un 10% que no lo tuvo. ¿Me siguen hasta acá? Pero lo vamos a ver recién, ni siquiera la clase que viene, la otra. ¿Sí? Hace una consulta de esto que dijo antes de la... Pero, perdón, ¿respondí? Sí. Sí, me queda la duda de si eso es para ver para prevenir o saber si va a tener, o si una vez que se sospecha se puede confirmar por algún estudio. O sea, tengo esas dos. Es como que sí, pero creo que la segunda no me queda, no estoy segura. No, es que una vez que se sospecha, hay que ver por qué se sospecha. Pero una vez que se sospecha, en realidad hay varias variables que nos van a contar con bastante precisión si esa persona va a tener o no esquizofrenia, cuando ya está la sospecha. Pero hay que entender por qué está la sospecha, y eso es lo que vamos a ver cuando veamos detección temprana, porque lo que estamos diciendo es poder dar una posibilidad diagnóstica antes de que alguien tenga la enfermedad manifestada en su completud. Eso es lo que vos estás preguntando. Y de eso vamos a hablar casi una clase entera. ¿Bien? Sí, la otra, Florencia. Hablaste de que aumenta el riesgo en el segundo trimestre de gestación y también en el parto. Sí. No me terminó de quedar claro, no sé si lo dijiste y yo no lo entendí. ¿Por qué en el parto aumenta el riesgo? A ver, partos que generen hipoxia fetales, o sea, que genere falta de oxígeno en el feto,
los estudios muestran que da riesgo aumentado de esquizofrenia, entre otras enfermedades, ¿sí? Ejemplos de esto es el uso de forceps, preeclampsia, ciertas circulares de cordón que terminan en cesáreas, ¿sí? Sobre todo situaciones que generen sufrimiento fetal. Ese es el término. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más hasta acá? ¿No? Entonces, antes de hablar de la causa ambiental, quiero decirles algo más. Yo les hablé de que muchas teorías psicológicas pensaban y hablaban sobre el origen de la esquizofrenia, y muchas apuntaban a las familias. Hay un término que se llama madre esquizofrenizante, por ejemplo. Término que hoy, por supuesto, está en completo desuso. La sistémica hablaba de la teoría del doble vínculo. Muchas corrientes psicológicas intentaron explicar el origen. Y yo por eso les hablé del neurodesarrollo. Y me detengo acá para decirles algo más. Si hoy sabemos que para que una persona tenga esquizofrenia, tiene que darse una cuestión genética, sumada a una cuestión perinatal, la realidad es que nadie elige ni los genes que porta, ni mucho menos los genes que transmite, y por supuesto tampoco elige ni el embarazo ni el parto cómo lo pasa. Excepto que haya una madre que en el segundo trimestre haga kickboxing y le peguen una patada en la panza y eso le genere una alteración al feto, lo cual el menor de los problemas que tiene es tener después un hijo con riesgo de esquizofrenia, ¿no? Tiene problemas más graves, sin duda. Haber tenido gripe en el segundo trimestre, ¿qué eligió esa mamá? Mucho menos que eligió ese feto, nadie eligió nada. Entonces, es por eso que hoy todas las teorías que apuntaban a echar culpas, porque este era el término, no creo que hayan sido tan benévolas como responsabilidad, sino culpas a las familias, realmente no se toman, no solo no se toman en cuenta. Hubo aportes que hicieron muy interesantes en algunos aspectos, pero no para explicar el origen de la esquizofrenia. Hicieron aportes interesantes sobre cuestiones vinculares con personas con esquizofrenia, sí, pero no para explicar el origen, porque realmente, fíjense que 2 de las 3 cosas que generan el riesgo de que una persona tenga esquizofrenia, la familia no pudo elegir nada, y muchísimo menos el individuo, ¿sí? La causa ambiental o la causa psicosocial, más vale que las primeras experiencias de vida, la infancia y la adolescencia, son determinantes. Sí, obviamente que lo son, pero muchas veces hubo mucho riesgo genético, mucho riesgo perinatal, y por ahí la familia no pudo hacer nada, y otras veces no. Otras veces realmente hubo cierto riesgo genético, cierto riesgo perinatal, pero realmente crianzas muy complicadas, situaciones de abuso, de abandono, que terminan dando en que una persona tenga esquizofrenia. Pero sobre eso me quiero meter. No hay necesariamente, si pensamos lo peor que le podría suceder a un niño, probablemente la mayoría estaríamos de acuerdo que el abuso sexual infantil es una de las peores vejaciones o de las peores injurias que puede tener un niño. No obstante, tener abuso sexual infantil no aumenta el riesgo necesariamente de tener esquizofrenia en la adolescencia. Entonces, ¿de qué manera, con qué evidencia científica podríamos decir que lo que una familia hizo de bien o de mal aumentó el riesgo? Sí, con abuso sexual infantil, que creo que es lo más grave, ni siquiera eso necesariamente aumenta tanto el riesgo. Sí lo aumenta, no es que no, pero no lo aumenta tanto. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, por supuesto, las primeras experiencias de vida, la infancia y la adolescencia interceden, evidentemente. Pero yo creo que interceden mucho más como factores de cuidado, como factores protectores para que una enfermedad no se manifieste, que es lo que vamos a hablar sobre todo dentro de 2 clases, que necesariamente con la generación de la esquizofrenia. Me acuerdo una vez, cuando yo tenía 19 años, estaba trabajando en Santiago del Estero, en una localidad que se llamaba Nueva Esperanza. En Nueva Esperanza estaba la famosa loca del pueblo, que se llamaba la Pipi, que claro, es una esquizofrenia, es una persona con esquizofrenia residual, no cabe duda de eso. Yo empecé a indagar de la historia de la Pipi,
Y claro, de niña la habían encadenado a un árbol con cadenas, porque lloraba mucho, y todos los vecinos la habían encadenado. Entonces, muchos me decían, y bueno, sí, era una familia muy complicada, la encadenaban a un árbol, y uno ahí podría decir, claro, bueno, evidentemente esa familia terminó forzando una situación, y pensándolo y hablando con los psiquiatras que en ese momento yo me estaba formando, digo, todavía estaba en la facultad, me dijo una psiquiatra, bueno, también habría que ver qué trastorno mental tenía la mamá o el papá para encadenar a una niña a un árbol, ¿no? Porque quizás estamos considerando como variable ambiental el hecho de que la encadenaba, y en realidad lo que estaba operando más fuerte en la pipi era la variable genética, porque quizás la madre también tenía esquizofrenia y por eso la encadenaba. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, digo, creo que hay que ser muy, muy, muy cautos con la variable ambiental. Creo que muchas veces funciona como variable protectora, pero a lo sumo podemos pensar que en personas con alta vulnerabilidad a tener esquizofrenia, la variable ambiental puede terminar de definir el destino, de si se manifiesta o no la enfermedad. Quizás a veces eso podría darse. De hecho, muchas de las personas que tienen esquizofrenia recuerdan algún evento antes de descompensarse, antes de tener su primer brote. No sé, recuerdo un paciente que contaba que los compañeros de escuela le hacían bullying, lo perseguían, una tarde lo corrieron muchas cuadras, y él se asustó mucho y le pegaron y no volvió nunca más a la escuela, y después de no volver nunca más a la escuela terminó brotándose. No dudo que ha sido un episodio muy estresógeno y muy angustiante para él, no me cabe duda, de hecho lo fue. Sin embargo, no es tan frecuente que un niño no vuelva nunca más a la escuela. Digo, quizás ya era altamente vulnerable para tener esquizofrenia, y este episodio estresógeno y la no resolución, porque no se resolvió, la familia lo dejó no ir más a la escuela, terminó produciendo la manifestación de la enfermedad. Perdón, entonces una pregunta. Entonces, Sí, perdón, Nazarena, dame medio minuto más. Lo que sí quiero decirles es que dentro de los estresores ambientales, por ejemplo, hay un estudio español que habla de que 1 de cada 3 personas que tiene esquizofrenia en España tuvo su primer brote, su primera descompensación, habiendo consumido marihuana. Entonces, así como para la mayoría de la población la marihuana no genera ningún trastorno psiquiátrico, me acuerdo de un estudio que hicimos acá en Ciudad de Buenos Aires, donde en alumnos de quinto año, el 95% de escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires, el 95% ya había probado marihuana en quinto año, 95%. Digo, si en todos eso hubiera producido una descompensación de esquizofrenia, sería mucho más que el 1%, pero en las personas con alta vulnerabilidad de la esquizofrenia, consumir marihuana genera descompensación. La primera descompensación, este estudio español en eso es taxativo. Entonces, digo, eso también es un estresógeno ambiental. ¿Me siguen hasta acá? Ahora sí, NASA. No, en realidad creo que ya lo contestaste, pero quería preguntar si entonces nunca se puede dar por causa mental, siempre tiene que haber una predisposición a la esquizofrenia o algo genético para que después salga por esta causa ambiental. O sea, capaz tenga algo genético, pero si no pasa esa causa ambiental no se dé, o sí se dé, pero siempre tiene que haber algo, una predisposición a que se dé. Yo creo que sí, porque vuelvo a decir, digo, las causas ambientales más severas, miren que he escuchado a lo largo de mi vida profesional familias dificilísimas, sin hijos con esquizofrenia, y he escuchado familias que uno las tomaría como familias armónicas, cariñosas, afectivas, con hijos con esquizofrenia. Tú decís, ¿qué es lo que pudo haber pasado? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, sí, yo creo que lo ambiental puede muchas veces ser determinante como protector o como detonante, pero realmente creo que tiene que haber una vulnerabilidad anterior. De hecho, siempre digo la misma frase, ¿no? Esquizofrénico no es quien quiere, sino quien puede. Si no tenés la genética y no tenés las cuestiones perinatales, alguna de ellas o la sumatoria de ellas, podés tener un montón de trastornos mentales. Pero esquizofrenia, difícilmente. ¿Sí? Sí, Sofi. Te habías desmuteado. Sí, yo había preguntado si se había hecho algún estudio directamente agarrando a
no sé, una población de gente esquizofrénica para buscar si tenían el gen, hablando de lo que decía NASA. O sea, como hacerlo a la inversa, en vez de Sí, ver claro. si todo el mundo que tiene el gen tiene eso, si todo eso tiene el gen, como para no definir 100%, pues tampoco creo que vamos a poder definir nada humano No. al 100%, pero No hay nada en salud mental al 100%, nada, ni una cosa ni la otra. Pero sí, Sofi, es interesante la pregunta, lo vamos a ver cuando veamos detección temprana. De hecho, hicimos en KS un estudio con familiares de personas con esquizofrenia, con personas con esquizofrenia y con controles de población general, buscando indicadores específicos, ¿no? Lo vamos a ver. Bien, ¿hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. Tengo una pregunta sí. para todo esto que decís, supongo que será así muy importante el tema de la ficha clínica, o sea, de una primera entrevista, porque si hay que ver desde la familia, de qué es lo que está pasando, porque puede pasar que sea un factor de la familia, así como en Jardín tenemos las entrevistas iniciales, nosotros tenemos las entrevistas iniciales, que les preguntamos a los padres, o sea, y que conocemos un poquito más la realidad de cada uno. Exacto. ¿No? Soledad es impresionante porque la verdad es que muchas veces las personas con riesgo de esquizofrenia, digo, lo vamos a ver en la clase de detección temprana, pero vale la aclaración ahora, al primero que consultan no es al psicólogo. Digo, primero es la maestra, después el pediatra y después el psicopedagogo. O sea, primero escuela. Somos todas las maestras. Claro, primero... Nos preguntan cosas que... Claro, primero escuela, después pediatra y después psicopedagogo. No llega a alguien especializado. Y por ahí esa persona que ya tiene alta vulnerabilidad, si se trabaja sobre ciertas variables ambientales, que ya se saben cuáles son para trabajar, podríamos quizás en un futuro evitar que la enfermedad se manifieste. Entonces sí, claro que la ficha en un punto es todo. ¿Sí? Porque es probablemente la mejor herramienta que tenemos hoy para eso, indiscutidamente. Bien, ¿alguna duda más hasta acá? Ok. Sí. Perdón, ¿evitás que se manifieste únicamente con la medicación? O sea, ¿cómo es? Te lo contesto ahora que tenemos que volver a entrar todos de vuelta. Bien, celebro la inquietud. Generalmente todo esto lo hablamos cuando hablamos de detección temprana, pero bueno, le ganamos tiempo a esa clase también. Hay dos corrientes. Una corriente farmacológica y una corriente psicológica que trabaja con el ambiente. La realidad es que en personas altamente vulnerables y con riesgo elevado en ese momento de manifestar la enfermedad, lo vamos a hablar cuando hablemos de pródromo, hay corrientes que dicen, no, mejor mediquémoslo ahora y evitemos que se manifieste por completo la enfermedad porque esto ya no tiene retorno. Y puede ser una solución. Pero esa misma corriente a veces dice, no, si esta persona ya tiene mucho riesgo, mejor mediquémoslo toda la vida, así no se manifiesta nunca. El problema con eso, con medicarlo desde chiquito, porque ya tuvo algunos comportamientos, bueno, que ya los vamos a ver, es como que yo tomara amoxidal todos los días por si algún día tengo anginas. Digo, no hay medicación probada para prevenir el brote psicótico. Hay medicación antipsicótica. O sea, la medicación es para que la persona, si está teniendo una descompensación psicótica, se compense. Si yo me doy cuenta que está en un camino a una descompensación y ya no hay retorno, que inclusive hay maneras de testear eso, bueno, es lógico, lo medico para que el cerebro se ordene, uno los ve aparte, es esta la sensación, como que de repente es que están pensando erráticamente, excéntricamente, están pensando como raro, y de repente se les da antipsicótico y ¡pum!, vuelven a pensar como pensaban antes, y decís, bueno, lo frenamos, eso es una cosa. Y otra cosa es medicar a un chico de 7, 8 años para evitar que se brote quizás a los 15, ¿no? Por eso, para las etapas más tempranas, y por eso es importante que tengan más la teoría sobre detección temprana, se busca mucho más trabajar sobre expresividad emocional, sobre lo que es el trabajo con las familias, sobre lo que es el trabajo con el estrés, específicamente.
¿no? Con eso es sobre lo que se busca específicamente trabajar. Pero existen ambas corrientes, ¿eh? Y tal vez me surge pensando a clases anteriores que tal vez no me había surgido antes, el tema de la angustia. Nosotros habíamos hablado que los neuróticos nos manejamos por la angustia, que los psicóticos es como que les esquivaban la angustia con, por así decirlo. Sí, esquivar. No estar en contacto. No es el término, ¿no? Claro, eso es lo que a mí que terminó de quedar claro en cuanto a esto. Cómo es el manejo de la angustia, o si se presenta angustia en este tipo de enfermedad, etc. Y se presenta angustia. Lo que hablamos fue sobre los mecanismos de defensa. Y específicamente con los mecanismos de defensa dijimos que, lo que hablamos al principio, ¿no? Digo, nosotros por la angustia que nos produce la situación que estamos atravesando actualmente en tanto neuróticos, venimos y le ponemos más empeño, quizás, a las clases, ¿no? Venimos, participamos, nos comprometemos, porque también es una manera de corrernos de la angustia que nos produce el día a día, neuróticos. Personas con estructuras más psicóticas, lo que hacen es escindirse. Entonces, ¿qué sucede? No, el problema está afuera y acá adentro no hay problema. La escisión es un mecanismo de defensa que divide el yo. Y de hecho, mi experiencia actualmente, que ya hace un mes que vengo un poquito más atendiendo pacientes que están en situación de aislamiento igual que uno, la verdad que los pacientes están mucho mejor que las familias. Te diría, las pacientes o los pacientes hasta en muchos casos están mejor que muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque el aislamiento es un síntoma propio de la esquizofrenia, lo vamos a ver la clase que viene, que vamos a ver síntomas. Entonces, ellos viven su vida de una manera muchas veces no muy distinta a como la están viviendo ahora. Pero por otro lado, también tiene que ver con sus defensas, tiene que ver con esta escisión con la realidad y con no poder terminar a nivel psicodinámico muchas veces de conectarse con la angustia de la incertidumbre de lo que está pasando. Excepto cuando la familia, el ambiente, todo el tiempo, está con el noticiero y con el estrés diciendo, uy, no se va a poder hacer nada, el mundo nunca va a ser como era, corremos riesgo de morirnos todos, yo ya soy grande, vos con quién te vas a quedar, ahí los pacientes se descompensan. Pero se descompensan mucho más por el estrés familiar de lo que está pasando que por la situación en sí. ¿Se entiende? Porque uno de los mecanismos de defensa es la escisión, es dividir la realidad por completo. Interesante también para pensar en el término esquizofrenia, ¿no? Que les decía que para la Bleuler es mente dividida etimológicamente. Y para el psicoanálisis el mecanismo de defensa es la escisión, ¿no? Pero bueno, es teoría. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Vamos bien? ¿Qué mundo, no? Se está abriendo con el tema de la esquizofrenia. Yo creo que es interesante. Y de hecho, si empiezan a hablar con su entorno sobre si conocen a alguien, van a dar cuenta que todos conocemos más gente con esquizofrenia de lo que creíamos, ¿no? Todos. Bueno, ¿algo más por hoy? ¿No? Si les parece, entonces, dejamos hasta acá. La clase que viene vamos a empezar a ver síntomas, esquizofrenia específicamente, síntomas y diagnóstico. Si tenemos suerte, veremos cursos, síntomas y diagnóstico, y la otra veremos pronóstico, tratamiento y detección temprana. Con un poco de viento a favor, quizás lo logremos. Con respecto al parcial, la clase que viene charlamos un poco, si les parece, de cómo va a ser, porque va a ser cuando terminemos de ver esquizofrenia. Va a entrar estructura y esquizofrenia en el parcial, ¿está? El primer parcial. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Estamos por finalizado, entonces lo que voy a hacer es subir esta clase también nuevamente en el campus, ¿sí? Así las van teniendo, ¿vale? Un fuerte saludo a la distancia. Chao. Que estén bien. Chao. Chao. Buenas noches. Chao, suerte. Chao, chao. Chao, chao, buen fin de semana.